estamos de vuelta, ya nos acompaña Sofía Norman para hablar de todo lo que acontece en el área internacional. ¿Cómo estás, Sofía? Buen día. Hola, Mane, ¿cómo están? Muy buen día. Claro, vamos a ver qué noticias están marcando este inicio de la semana y comenzamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hace menos de una semana, de hecho, estábamos hablando de un intenso ataque ruso contra la capital de Ucrania, la ciudad de Kiev, que es lo que vemos en pantalla. Hoy se registra un nuevo bombardeo en las zonas residenciales, además de aquella ciudad, y ya son al menos 18 las víctimas fatales. Estas son las imágenes de las cámaras que están 24/7, básicamente monitoreando el cielo de Kiev y sus calles a la espera de algún tipo de ataque ruso. El que se da, les decía, en las primeras horas de este lunes, durante la mañana, contra todas estas zonas. Y acá hay un problema que han dado a conocer la Fuerza Aérea, específicamente, Mane, de Ucrania, que el problema acá, si bien no fue el más grande respecto a la cantidad de proyectiles que lanza Rusia, sí el problema fue que no tienen la cantidad de misiles para interceptar los proyectiles rusos. Esto significa que estos caen directamente contra algunos barrios de Kiev, provocando todo el problema que estamos revisando hasta ahora, con casi una veintena de víctimas fatales. O sea, están perdiendo la capacidad no solo militar de atacar, sino también la capacidad militar de protegerse de esos ataques. Sí, exacto. Acá son los misiles interceptores, que son distintos a los misiles que ellos lanzan contra puntos donde saben que hay tropas rusas, por ejemplo, o los drones también que han enviado a través de la frontera y han alcanzado algunas localidades también en el territorio ruso. No, estos son los misiles que específicamente son utilizados para interceptar, sobre todo, misiles balísticos. Decían hoy día las autoridades ucranianas, 23 proyectiles de ese tipo que lamentablemente fueron disparados desde Rusia contra Kiev y no los pudieron interceptar. El problema de los misiles balísticos es que por la curvatura que ellos hacen, cuando van cayendo, alcanzan a agarrar mucho vuelo. Entonces ya es difícil interceptarlos, más aún cuando no están estos misiles que decían las autoridades de Kiev. En la ciudad como tal hay 12 víctimas fatales, pero son 6 también a nivel regional, que son las localidades más cercanas a la capital ucraniana, que una vez más está siendo atacada, lo decíamos, el segundo, por lo menos durante la última semana. Inmediatamente hubo reacciones por parte del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que una vez más lanza un pedido, una súplica ya a estas alturas para los países aliados a Ucrania, pero también a los países de la OTAN. Les pide que tome decisiones firmes en lo que va a ser una cumbre esta semana de aquella alianza estratégica del Pacífico. Claro, Ucrania no pertenece a la OTAN, pero ha tratado de acercarse, sobre todo, Man, en términos de financiamiento y que envíen defensas aéreas, que anteriormente hemos visto que lo ha hecho Estados Unidos, Alemania, por ejemplo, y acá, una vez más, Zelensky está pidiendo ayuda, porque acá podemos ver que, incluso ellos lo confirman, se están sobrepasando frente a la cantidad de ataques por parte de Rusia. ¿A dónde nos vamos ahora? Vamos a seguir viajando por el mundo, estaremos actualizando sobre todo las cifras que nos lleguen desde Kiev y nos vamos a otra capital internacional. Desde la capital de Ucrania nos vamos a la de Irán, las calles de Teherán que están llenas de gente despidiendo al difunto líder supremo, Ali Khamenei, que, claro, fallece hace más de 100 días, el primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Ese 28 de febrero, quien gobernó, quien lideró este país por más de 3 décadas, muere en uno de esos ataques aéreos junto a algunos miembros de su familia. Tuvo que pasar todo este tiempo, era un país en guerra, claro, que estaba siendo atacado, para poder realizar esta procesión fúnebre que, Mane, comenzó el despliegue el día viernes. El fin de semana vimos algunas ceremonias que se dieron en las principales mezquitas de este país, de la capital sobre todo, y ya este lunes son
miles. Se estima que millones las personas que han salido a las calles de la capital para despedir a este difunto líder supremo. Ahí vemos de hecho su ataúd junto con el de algunos de sus familiares y cercanos que fallecieron en aquellos ataques. Y todo esto, Sofi, en medio de altas medidas de seguridad, me imagino yo, siempre con el riesgo de pensar que podrían sufrir algún tipo de ataque o de que alguien se pueda quizás infiltrar en estos temas de inteligencia. Sabemos que ellos tienen mucho cuidado con eso. Se da, me imagino, en un contexto así esta despedida. Además, en algunas imágenes que vi durante el fin de semana, vi que en algunos sectores tenían como una especie de regadores. No sé si acá se están enfrentando también a todo esto en medio de altas temperaturas. Sí, de hecho parte de las medidas que tomaron las autoridades, quienes están organizando este funeral, que va a ser de varios días, casi una semana de hecho, está primero las medidas de seguridad porque no se confirma, hasta el minuto no ha aparecido el hijo de Ali Khamenei, que es Mojtaba Khamenei, quien hoy día es el líder supremo de Irán. No se conoce su paradero, no se ha visto en público desde que fue nombrado en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel. Y claro, están las medidas también para el propio público, altísimas temperaturas que se están viviendo en Teherán, en las localidades también que van a ver esta procesión, este desfile fúnebre, como lo han calificado también, que no va a ser solamente allí en la capital, donde están dando, claro, esa especie de regadores, un poco de agua para el público, sino que esto se va a seguir moviendo por el país, Manny. Por lo menos está presupuestado que ya para el día jueves debería llegar a Mashhad, que es una de las ciudades iraníes donde finalmente se va a enterrar a Ali Khamenei. Allí va a estar su tumba junto también a algunos de sus más cercanos. Recién están comenzando, podríamos decir, esta procesión, este funeral ya más masivo de Ali Khamenei, cuando, claro, ahora hay un alto al fuego, están las conversaciones entre las autoridades persas y estadounidenses, aunque hay algo que ha llamado la atención, claro, en medio de esta procesión. Claro, hay banderas de Irán, hay imágenes de Ali Khamenei, pero también algunas pancartas, lo podemos ver allí en pantalla, que piden venganza, que incluso piden el asesinato de Donald Trump, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, de Benjamín Netanyahu. Ahí lo podemos ver, Kill Netanyahu, matar al primer ministro de Israel, junto también a otras figuras que también se han visto en esas pancartas. Se han quemado banderas estadounidenses, israelíes también, como parte de, ahí lo tenemos, Mané, también de esta procesión fúnebre, gente que se ha visto llorando, dolientes de este difunto líder supremo, pero también esta otra cara de este funeral masivo, que es el pedido, la petición de venganza hacia Estados Unidos y también Israel. ¿A dónde nos vamos ahora? Seguimos viajando por el mundo, nos vamos a ir hasta el